llama el proceso de traducción, que no es otra cosa que la síntesis de proteínas. La ubicación, ya ustedes ya saben que se lleva a cabo en el citoplasma, en el mensajero tiene que salir del núcleo para llegar entonces al citoplasma y ubicarse conjunto con los ribosomas, con las dos unidades ribosomales para empezar a hacer la síntesis de las proteínas. Los componentes esenciales de la síntesis de proteínas entonces van a ser los ribosomas, las dos unidades ribosomales, el ARN mensajero, que lo tenemos aquí, que sería el molde, y es quien lleva el código genético para la síntesis de proteínas. Bueno, el ARN mensajero y el otro componente sería el ARN de transferencia, que es quien lleva el aminoácido adentro del ribosoma para poder formar entonces, ir formando la secuencia de aminoácidos. Antes de que comience a cargar el ARN de transferencia, él tiene que cargar el aminoácido mediante una reacción que él hace también, donde actúa una enzima muy importante que se llama la aminoácido ARN sintetasa. ¿Ya? Ustedes la pueden encontrar dependiendo el aminoácido que está cargando, cambiaría aquí el nombre. Por ejemplo, si está cargando la metionina, entonces se va a llamar metionil ARN sintetasa. ¿Ya? Sintetasa. El ARN de transferencia tiene que, él actúa ya no en una secuencia lineal como se formó, sino que él tiene que hacer unos plegamientos donde los hace mediante la unión de puentes de hidrógeno en los sitios donde puede plegar por puentes de hidrógeno, o sea, con los correspondientes nucleótidos, por ejemplo la citosina con su guanina, la adenina con su timina. En esos momentos forman los puentes de hidrógeno y ellos se pueden plegar, forman esta estructura que dice que se llama una estructura de trébol para poder actuar, para poder funcionar. Así como lo hacen las proteínas, ellas no actúan en la primera secuencia, en la estructura primaria, ellas no actúan, no funcionan, porque están lineales de aminoácidos. Las proteínas lo hacen, ya empiezan a actuar cuando ya tienen su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria o supramolecular, que también la hacen. Cuando se unen, por ejemplo, a sitios del ADN, a sitios del ARN, es cuando las proteínas empiezan a funcionar. Uy, se quebró un vídeo del laboratorio que ustedes sería de genética, que es una cuenta de vídeo. Bueno, entonces esta molécula de ARN de transferencia se modifica de esta forma y presenta las siguientes estructuras, las más importantes de las que voy a ver. Hacia el lado 3' del ARN de transferencia hay una secuencia consenso quiere decir que todos los ARN de transferencia o todas las secuencias de las que uno habla de consenso es porque se mantienen durante, está presente en todas las especies, está presente durante la evolución, se han encontrado siempre. Son esa secuencia de citosina, adenina. ¿Sí?
que están aquí, que está aquí. Todos van a tener esta secuencia terminal. Esta secuencia es reconocida por la enzima la aminoácido sintetasa. Cuando reconoce este sitio, pega el aminoácido. Pega el aminoácido correspondiente. También este aminoácido es correspondiente con su anticodón. Hay un sitio del ARN de transferencia, así en forma de núcleo, donde tiene 3 nucleótidos que se llaman anticodones. ¿Ya? Estos anticodones deben ser correspondientes o tienen que aparearse con la secuencia del ARN mensajero. Es aquí donde se aparea, se reconoce. Entonces, si aquí en el anticodón hay citosina, en el codón, que es el que lleva el ARN mensajero, va a haber guanina. Guanina, citosina, guanina, citosina. ¿Ya? Son correspondientes los dos, o sea, forman un apareamiento aquí. El codón con el anticodón. Las otras estructuras sirven para reconocimientos de otras proteínas que pueden también hacer parte de la regulación, principalmente de hacer regulación de este proceso de transcripción. Aquí hay algunos nucleótidos, por eso no se forma no hay apareamiento aquí, porque hay unos nucleótidos que no hacen parte del ARN, de la transferencia o de la secuencia que ha sido codificada del ADN. Son nucleótidos, pero no son de los 4 que deben tener, los 4 nucleótidos que deben tener. Por ejemplo, aquí hay una pseudo-uridina, que habla acá la timina, pseudo-uridina, citidina. Esta parte entonces indica que es la que se va a unir al ribosoma. Entonces existen estos nucleótidos que no permiten que haya puentes de hidrógeno. Entonces, como les decía, debe cargarse. Cuando ya se reconoce este sitio, la aminoácido ya reconoce este sitio y ya empieza entonces, correspondiente a su anticodón, a cargar su respectivo aminoácido. Primero debe haber una carga de aminoácido, una carga del aminoácido en el transferencia. Ellos llegan así, sin nada, pero llevan un anticodón en su secuencia que va a permitir reconocer entonces también el aminoácido. Este proceso se llama traducción. Este proceso de traducción simplemente que el flujo de información genética que ha empezado desde el ADN, pasando por un ARN para empezar a expresarse, va a servir entonces de molde para poder hacer la proteína correspondiente. Estos señores, Marshall, Nirenberg y Hayden Matthew, son en 1960, unos hablan del 1960, otros hablan del 1961, yo creo que son unos años donde ellos descubren el código genético, lo descifran ese código genético. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos sabían que había 4 letras, de pronto hay un escrito por ahí, de pronto se les mando, para que entiendan, pues hay una historia de esta parte del código genético. Ellos sabían que había 4 nucleótidos, dijeron que si los unían de 2 en 2, pues iban a codificar solo 16 aminoácidos. ¿Y los aminoácidos cuántos son? Ahora sí que hay proteínas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos participan en la síntesis de proteínas? 20 aminoácidos. ¿Ya? Son 20 aminoácidos los que participan en la síntesis de proteínas. Entonces, esta opción de combinación no les servía a ellos, porque solamente podía codificar de 2 en 2, 16 aminoácidos. Entonces ya vino la posibilidad de que fueran 3.
4 a la 3 nos da 64 tripletas y se van uniendo de 3 en 3, ¿sí? Se van uniendo los nucleótidos de 3 en 3. Esa es la probabilidad que nos puede dar para que se pueda codificar 20 aminoácidos, ¿sí? Para que nos pueda servir. Lógicamente, aquí nos da a entender entonces que muchos de estos colones van a codificar estos aminoácidos. Aquí un aminoácido puede ser codificado por varias tripletas, ¿sí? Que se llaman colones. De estas 64 tripletas hay una que solamente codifica para la metionina. Pueden que todas las proteínas, todos los polipéptidos inician con metionina, ¿ya? Entonces, por eso solamente hay un solo codón para la metionina. Hay 3 codones que son de codones de parada, que se llaman stop. Codones de parada, que los pueden mirar. 3 codones de parada, los que anuncian que ya se detenga la síntesis de las proteínas. Hay otro codón que codifica el triptófano, y también es el único, y nos sobran entonces 59 codones para 18 aminoácidos. Entonces, el código genético, descubierto en 1960, codifica específicamente, está formado por tripletas llamadas codones. Cada codón va a codificar entonces un aminoácido, estas 3 tripletas. Ese código genético entonces de 3 tripletas tiene unas características. Es universal. Universal quiere decir que todas las especies, todos los seres vivos tenemos el mismo código genético, a excepción de unos pocos colores que se utilizan para otro tipo de aminoácidos en las mitocondrias, ¿sí? Esta es la excepción solamente de mitocondrias. La mitocondria, por eso es que hay historias de la mitocondria que se cree que la mitocondria comenzó, que era una célula independiente, porque ella está haciendo respiración, hace todo, como si fuera una célula, ¿cierto? Y además tiene su material genético. Pero entonces, tiene un código genético especial, se aparta un poquito del ADN del núcleo. El hecho de tener 59 colones para 18 aminoácidos hace que el código sea degenerado. Él es degenerado porque, como les decía, un aminoácido puede ser codificado por varios codones, ¿ya? Por varios codones. Por ejemplo, la leucina está codificado por la U y U, por UUC, UUA, UUG, C va a preferir a la lina. Sería CU, sí está bien, CU por U, CU por C, CU por A y CU por G. ¿Sí? Pues miren que el mismo aminoácido va a ser codificado por varias tripletas. Eso hace que sea degenerado, como son tantas. Pero eso le da una ventaja también a la célula, que la veremos cuando veamos las mutaciones, ¿sí? Por ejemplo, si una mutación, digamos, cambia el último nucleótido, en este caso, digamos que UUG, que codifica para la leucina, cambiara por UUA, o sea, la A cambiara en una mutación, pues iba a seguir dando la misma leucina. Pues eso le da ventaja, ¿cierto? A que sea degenerado. Es inequívoco. Inequívoco quiere decir que cada codón codifica específicamente a su aminoácido. ¿Sí? AUG solamente va a codificar metionina, GU solamente va a codificar valina,
este no podría calificar otro, entonces eso lo hace que sea inequívoco, no puede equivocar. Sin puntuación, cuando comienza la transcripción, aquí AUG formó metionina, AUC isoleucina, UCG serina, y así sucesivamente va codificando. No se puede, porque dice aquí, no puede haber un punto aquí. Si hubiera un punto aquí, pues hasta aquí terminaría la traducción, o si estuviera aquí, todo es seguido. Va seguido, las tres tripletas van a codificar un aminoácido, va seguido. ¿Qué significa crear un punto, profe? Sin puntuación. No, si estamos hablando de una lectura, por ejemplo. En una lectura tú tienes un punto, hasta ahí terminó ese parrafito, ¿cierto? Esto es a eso que se refiere, que no tiene un punto. No tiene un punto aquí que nos detenga por ejemplo, el stop, que es el que da el alto, para que termine la transcripción, eso sería como un punto. Eso no lo puede haber antes. ¿Ya? Tiene que ser continuo, que se vaya continua la lectura de las escrituras. Bueno. No se traslapa porque no puede codificar, ¿sí? Como dijimos que no tenía puntuación, pues no se puede traslapar, o sea que A1 va a codificar el aminoácido A1, A1UG el 2, UGC el 3. No puede haber AUU para este aminoácido 1 y de este UUU hacer otro. ¿Ya? No se puede traslapar, no se puede montar. Eso es lo que quiere decir que no se traslapa. Que no puede coger otro de ellos para seguir. Hola, Doris, ¿hay un placer? ¿Aló? ¿Aló? Tío de visita. Es un placer. Tengo de 7 a 9 pues medicina, por la mañana. Para la reunión. ¿Qué hora es? ¿A las 5? ¿Ya es a las 5? Hoy Listo, está la... 203, empezamos 203. Sí, ya la verdad. Sí. Listo, sí, eso mejor. Bueno. Hoy es jueves, a las 5. Por usted. El taller 203. Ok. Bueno. Miren un taller, no voy a pedir acá terminando la clase, para hacer un cuarto para el taller, para que no vayan a faltar. Entonces es una programación de la coordinación de medicina. ¿Para cuándo, profe? Para mañana, más o menos por ahí a las 8:40. Para que no falte. ¿Me pueden recordar? ¿De qué? Bueno, entonces como les decía, no, esa es la otra característica del código genético que no se traslapa. Aquí tienen un código genético. Generalmente hay muchas formas de código genético. La primera letra está aquí para todos, ¿sí? Por ejemplo, en esta casilla, aquí está la U, en este siguiente va a estar la C, la A y la G. La segunda va a estar aquí, ¿sí? Esta es la segunda letra, U, C, A, G. Y la tercera la van a encontrar aquí. Entonces, aquí vamos a tener U, esta primera, U de esta segunda, se va por aquí a la tercera. ¿Ya? Así se lee este código.
Y aquí tenemos el triptófano, que digo que es el único que tiene un solo color. Ahora sí, ¿cómo se inicia la transcripción? Cuando el ARN mensajero sale del núcleo, recuerden, ya sale maduro. Aquí ya va a perder, entonces va a ser cortada o privada la caperuza que traía para protección, o sea, el grupo retilo ya se le quita aquí, y acá ya se corta también la cola, que ya va a estar listo para entonces comenzar a servir de molde, porque lo que hace es servir de molde para la traducción o síntesis de proteínas. En ese momento recuerden que yo les decía que los ribosomas, ellos siempre mantienen separados, ¿sí?, las unidades. Hay una subunidad mayor, hay una subunidad menor. Solo cuando van a participar en la síntesis de proteína, las dos unidades se unen. ¿Sí? Bueno. Entonces, llega primero la subunidad menor, que se ubica en el ARN mensajero, cerca al sitio de inicio. Ya sabemos que el sitio de inicio siempre es la metionina, entonces tiene que ser, en el ARN va a estar el AUG, que es su codón, y acá el ARN de transferencia va a llegar con la metionina, con su codón 1AC, que son correspondientes, son específicos de cada uno. Aquí lo pueden mirar, esa unión. Entonces llegan, buscan, y se forma entonces la unión entre el codón y el anticodón. Los ribosomas, ambas unidades tienen dos sitios, un sitio A y un sitio P. A de aminoácido, P de peptidil. Él llega, siempre tiene que llegar aquí es donde reconoce, aquí es porque ya se ha corrido el ribosoma. Ahora, quien se va corriendo no es el ARN mensajero, se corre ese ribosoma, va corriéndose sobre el ARN mensajero. Entonces así se da en este momento el inicio. De aquí del sitio aminoácido, se corre hacia acá el ARN de transferencia, se corre, se corre el ribosoma, dejando el ARN de transferencia en el sitio peptidil para dejar libre porque aquí tiene que llegar el siguiente ARN de transferencia. Aquí, esta es la primera parte de la etapa de inicio. Cuando ya ha llegado aquí y se ha corrido hacia el sitio P, se corre al sitio P, llega la segunda subunidad, la subunidad mayor. Esta se va a ubicar por encima de la ARN de transferencia, quedando esta estructura que va a empezar a correr también. Miren los dos sitios. Acá está en el sitio P, ¿sí? Ya pasó el ARN de transferencia por su metionina. Hay factores de transcripción regulando estos sitios. Estos sitios son regulados también, sino que yo no voy a hablarles mucho de regulación porque eso es altísimo, son cascadas de regulación que pues no creo que pues, sea para ustedes. O sea, no es confundirlos más. No es por diciendo que pues, no van a entender, si pueden, no van a entender. Uno si se agarra, uno queda leer y no entender, no entender la figura. Entonces, no, lo digo que no es necesario para ustedes porque eso no les va a servir como médicos generales. ¿Ya? Les sirve, como les dije, para que vaya a ser una genética molecular o una genética molecular. Entonces, bueno. Entonces, como ya le dejo el sitio, dejo un sitio aminoácido aquí, llega el segundo aminoácido para ubicarse en este sitio. Ahí ya vamos a empezar lo que se llama la etapa de elongación o de alargamiento ya de la cadena polipeptídica. En este sitio ya entonces están los dos ARN de transferencia con sus respectivos aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos se unen
mediante un enlace llamado peptidil. ¿Sí? Si recuerdan el peptidil, este enlace que se forma aquí, esta es la estructura de un aminoácido en su forma química molecular. Esta es su estructura química. Un aminoácido pues, va a estar compuesto por un extremo carboxilo y un extremo amino. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí recuerdan, no? Entonces, ellos van a tener que unirse, el primer aminoácido con el que llegó después, mediante el extremo carboxilo y el extremo aminoácido del que llegó. Ese extremo aminoácido forma entonces, tiene que unirse mediante lo que se llama el enlace peptídico. Aquí se pierde agua. Esto es una molécula que se va a perder porque se unen estos dos enlaces acá. Se pierde agua y se forma entonces la primera cadena del dipéptido, dos aminoácidos que se forman aquí. Acá ya ustedes pueden mirar, es un polipéptido, ya se han formado, se han unido varios aminoácidos mediante este enlace peptídico. Bueno. La enzima que siempre estos procesos son procesos biológicos que necesitan de las enzimas para que se den. Ellas también son reguladas, ellas también las regulan, le regulan su acción, si lo hacen rápido, si lo hacen despacio, las controlan de que se den las cosas correctamente. Entonces, eso se hace mediante la peptidiltransferasa. Ella es la que hace esta unión aquí, la peptidiltransferasa. Cuando ya se ha unido el segundo aminoácido mediante el enlace peptídico, se unen ellos dos, este ARNA de transferencia sale de esta reacción, sale de este proceso. El sale se pierde, es degradado por los ARNA interferentes o ARNA pequeños, degrada el sale, y este que llegó de segundo se va a correr hacia el sitio P, se va para el sitio P y ahí se forma entonces esta unión. Aquí él libera entonces este sitio A para esperar el siguiente aminoácido. Aquí entonces, estos son los factores de transcripción, factores que se liberan cuando liberan el ARNA de transferencia, que va a salir, y no le van a hacer solito, tienen que haber quién los ayuda a liberar. Entonces, llega entonces, como ya quedó aquí en este sitio, llega el siguiente ARNA de transferencia, se ubica en el grupo aminoácido y recibe estos aminoácidos. Aquí también se forma el enlace peptídico y el ARNA de transferencia que traía la fenilalanina va a recibir a la valina y a la metionina. ¿Sí? Cuando este ya es liberado nuevamente y cuando ya están este pequeño péptido ya formado, entonces vuelve y se pone hacia el sitio peptídico. En el sitio peptídico, pues también se va a quedarse aquí para dar el espacio a que llegue otro, y después va a llegar el otro, y así se van corriendo, él se va liberando, el que llegó primero se liberará, entregará los aminoácidos al siguiente ARNA de transferencia, ¿sí? Hasta que llega, entonces, a la etapa de terminación, porque se encuentra un codón de terminación. ¿Sí? Aquí ya llegó el punto, llegó a un codón de terminación. Cuando llega este codón de terminación, pues ya nada que hacer. A veces estos codones, por mutaciones que se dan, estos codones de terminación pueden llegar antes de que se forme totalmente la proteína. Y esas proteínas que no funcionan, y eso es lo que genera muchas enfermedades, que la proteína no esté funcionando, es porque hubo un stock que se preparó ante la
la secuencia. Aquí ya cuando termina, ya se termina, entonces ya queda la proteína sintetizada. Se separan las unidades del ribosoma, cada quien sale, se forma la proteína donde el carbono terminal va a quedar en el último aminoácido y el carbono, el extremo aminoácido queda con la metionina. Ese es el primero que tiene la metionina, es el N-terminal. Una diferencia muy grande, esto es para que también vean es un video de YouTube, pero es muy manual, muy pedagógico, pero el señor va él mismo dibujando las cositas bien bonitas para que lo puedan ver, que ayuden un poquito más. Bueno, una diferencia entre procariotes y eucariotes es que los procariotes necesitan varios ribosomas para la síntesis de proteínas, ¿sí? Mientras que en los eucariotes solamente uno lleva a cabo un solo ribosoma, se va corriendo hasta llegar hasta el sitio stop y solo uno participa entonces en la síntesis de proteínas. ¿Preguntas? La síntesis de proteínas es más sencillita. Ajá. La metionina para crecer el aminoácido. Primero. El inicio también es determinante. No. En la cadena ya formada, cuando ya se forma la proteína sintetizada, recuerden que el aminoácido, cada uno tiene un amino terminal y un carboxi terminal, ¿sí? Entonces, por el carboxi terminal se une al amino, ¿ya? Al otro aminoácido. En este caso, la metionina, como la primera, termina, o sea, no es que termine, sino que más bien inicia por un amino terminal, en su extremo de la cadena hay un amino terminal, ¿sí? Y el último aminoácido que llegó termina con un carboxi, él lleva al extremo carboxi, son extremos. La metionina tiene el extremo amino terminal y la última proteína, el último aminoácido que entró, va a llevar el carboxi terminal. Ya termina. Profe, pero para los enlaces peptídicos no se une el extremo del aminoácido con el carboxilo. ¿Cómo? Para realizar los enlaces peptídicos a partir de la peptidiltransferasa no se une el extremo aminoácido con el extremo carboxilo. Sí, el aminoácido cuando se van uniendo así. Entonces, ¿por qué dice que al final termina con carboxil si va carboxil aminoácido? Ajá, exacto, porque por ejemplo, la metionina, que es la primera, ella tiene el primero que tiene acá, amino terminal, carboxil terminal, ¿sí? Amino empieza el otro con un amino, por eso ellos no se pueden unir. Porque tienen un extremo carboxil, un extremo, o sea, del uno el amino y del otro el carboxil. Ajá. ¿Pero por qué termina en...? Porque el último va a tener el carboxil. Porque no va a unir a ninguno. Ya no va a tener con quién unirse, no va a tener otro amino, de otro aminoácido. ¿Ya? Profe, los ARN de transferencia se reciclan, ¿sí? Se liberan, sí, se salen. Se liberan y son degradados. ¿Son degradados inmediatamente una vez cumplen su función? Pues eso es lo que se ha encontrado, que ellos son liberados cuando ellos cumplen su función. Yo tenía entendido hace muchos años, para eso sirvió el proyecto Genoma para saber la funcionalidad de muchas secuencias que a veces no se entendían muy claro. Entre ellos, los diferentes RNAs pequeños, que no se sabía bien la función que cumplían, parece que están cumpliendo, es esa, la de hacer degradación. Incluso hasta el ARN mensajero lo puede degradar. Cuando ese ARN mensajero ha tenido una falla, no sirve, lo degrada. ¿Ya? Pero en este caso, el ARN de transferencia, yo leía que sí son degradados, porque yo pensaba que ellos repetían. Parece que no. O sea que para la síntesis de cada proteína se necesita volver a crear el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Profe, perdón, siempre van a iniciar con el aminoácido y
terminan en el carboxilo. El grupo amino y terminan en el termina en carboxilo, carboxilo. pero siempre inician en el amino. Siempre en el amino. O sea, el primer aminoácido de la metionina siempre va a tener acá el grupo amino. Acá tiene un carboxilo, ¿cierto? En el otro lado tiene su carboxilo. O sea, aquí vemos, este grupo amino, si lo hacemos, lo volteamos un poquito, a ver si acá está mejor. Aquí está carboxilo, ¿cierto? Acá está amino. Aquí está al contrario. Están al contrario. El que debería estar amino debería ser acá. Acá un carboxilo, aquí un amino, y ellos no se unirían, ¿cierto? Porque se une es carboxilo con amino. Para que al final de la síntesis quede el extremo carboxilo terminal en el último aminoácido que entró y el grupo amino el primero. La metionina es siempre la primera. Bueno. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? Vamos a entrar entonces en el siguiente tema, que es el proceso de regulación de estos sistemas, de estos procesos. Que les dije, ellos son regulados. Como ejemplo, solamente vamos a tener, sé que hay otras formas de regulación, pero en este caso, el que más han estudiado últimamente es el proceso de epigenética. Estaba en este cambio, era el viento. No, ya sé. Entonces, la epigenética es un proceso de regulación génica. Todos los procesos desde la replicación van a ser controlados. Por ejemplo, ese grupo metilo que entró a proteger el ARN mensajero para que salga del núcleo al citoplasma es una forma epigenética. Ese es un fenómeno epigenético que causó. Ahí llegó ese metilo, se pegó a una citosina, pero él no dañó la secuencia del ADN, no se daña, no se cambia, solamente se modifica ese extremo. ¿Ya? Eso es epigenética. Entonces, hay varios conceptos. Dicen que la epigenética se refiere a los cambios heredables del ADN, o también en las histonas, porque también las histonas también sufren cambios epigenéticos, que implican que la secuencia del ADN y los nucleótidos no se van a alterar, solo se modifica la estructura, se condensa la cromatina, se modela la expresión génica y el fenotipo. Pero no cambia la secuencia de ADN, no cambia para nada. Es solamente modificada. Este señor Conrad Whittington es la persona que empezó a hacer los estudios de epigenética, y él dice que él empezó con el desarrollo embrionario. Sucede que en el desarrollo embrionario, ustedes van a ver al final de este semestre, van a ver el proceso genético del desarrollo sexual, qué pasa en el desarrollo sexual, ¿sí? Y ustedes van a mirar cómo hay genes, que yo digo hay genes que se prenden, genes que se apagan, ¿sí? ¿Qué quiere decir genes que se prenden y se apagan? Los que se prenden van a actuar, los que se apagan se van a silenciar. ¿Quién los silencia? Procesos epigenéticos. Ahorita miramos 3 mecanismos que silencian esos genes, ¿sí? Mediante este proceso epigenético. Entonces, en el desarrollo embrionario que estudiaba el señor Forma, él veía que, por ejemplo, para que se formara la hormona, hay unos momentos en la... Pues que a veces decían nuestros papás, no, pues que a cierta edad nosotros no sabemos si es niño o es niña, ¿sí? No se han formado los órganos sexuales. Y ellos en cierta parte mayor no tienen los mecanismos, pero es cierto. Hay
Lo único que determina realmente si es un hombre o es una mujer, o si es XX o XY, yo diría yo, lo hacen es cuando se unen las gónadas masculinas con la femenina, ¿cierto? O sea, cuando un espermatozoide que lleva un cromosoma X con el óvulo que tiene un cromosoma X, pues va a ser XX. Pero si el espermatozoide lleva un Y, se va a formar un XY. Eso se llama determinación sexual. Ahí se está determinando. Pero sucede que no solamente es la determinación. No solamente eso va a dar pie a que sea hombre o mujer, ¿ya? O sea, que lleve ovarios o que lleve testículos. Los van a determinar también los genes, ¿sí? Entonces, esos genes que vienen desde empiezan a aprenderse, a activarse, entonces están dormidos y empiezan a activarse, y dicen, hay un cierto número de genes que dicen, desde estas células sexuales inmaduras, potenciales, porque son bien pluripotenciales, estas células todavía no tienen una conducción a que sea ovario, a que sea testículo. Y se pierde esa cascada de genes que tienen que ver con el testículo y empieza entonces a generar hacia el final testículo, ya que se formó, que es el hombre. Y lo mismo va a pasar cuando va a formar un ovario. También se van a aprender, se apagan los genes que formaban el testículo y se prenden los que van a formar la mujer, los ovarios. Entonces, eso prender y apagar es lo que se llama epigenética. Procesos epigenéticos, vamos a mirar 3 mecanismos de esos procesos donde se prenden y se apagan esos genes. Por ', se puede apagar durante la transcripción. La transcripción, hay un grupo metilo que llega y se coloca en el extremo 5' del ARN mensajero para poderlo sacar del núcleo al citoplasma y lo inactiva. Ese gen ya sale inactivo. Él vuelve a activarse cuando se quita ese grupo metilo ya en el citoplasma, ya en el glutosoma. Ese es el proceso entonces a lo que se llama la epigenética. Ahora, yo estaba hablando de esos genes que forman testículos y que forman ovarios, pero no me puedo olvidar que también el ambiente participa en esa generación de formación de ovario o de testículo. ¿Por qué? Porque esos genes que se pidieron para que se formara uno que genere, por ejemplo, hay un gen muy importante que es el de la determinación sexual, que es el gen que nos va a indicar que se va a formar un testículo, se llama el gen SLY. Ese gen solamente está en el cromosoma Y, ¿sí? Él nos va a indicar que se va a formar un testículo. Pero ¿qué pasa? Que el ambiente intrauterino o el ambiente afuera también puede hacer que, digamos, una consumió algunos, algunos medicamentos que causaron una mutación en ese gen SLY. Entonces, ¿qué pasa? No se va a formar bien ese testículo o no se va a formar. ¿Ya? Va a faltar ese gen importantísimo en esa generación. Entonces, el ambiente es muy importante también en la activación y desactivación de los genes, en ese proceso epigenético. Por eso aquí dice, en esta figurita, lo que está mostrando es que este niño, para tener un buen corazón sano, pues él hace deporte, tiene un buen ambiente de aire, una buena alimentación y hace que su corazón mantenga sano. Profe, perdón, una pregunta. De acuerdo a lo que me acaba de decir, profe, en cuanto al gen SLY, cuando pues hay alteraciones, ¿puede ocurrir la criptorquidia o puede generar un tercer testículo? Sí. Eso indicaría también una elevación pues, anormal de testosterona. Claro. Eso puede alterar también. Igual la testosterona es codificada por un gen, por otro gen, ¿no?
por otro gen que también lleva la participación de ese gen. Entonces, este niño de acá, pues, tiene muy mala alimentación, de hamburguesas, de gaseosa, deporte cero, y entonces su corazón. Esta es la molécula del ADN que tiene aquí. Esto está indicando que este ambiente ha modificado el corazón de este niño y a este le ha mantenido un corazón sano. O sea que el ADN puede ser modificado también por el ambiente. ¿Ya? Por eso uno dice, bueno, ¿por qué esta persona no fumaba pero le dio cáncer? Esta que sí fuma, no le da cáncer, pues es porque tenemos genes protectores también, ¿sí? Genes protectores heredados también, que hacen que también nos protejamos. Pero otros tenemos genes susceptibles a que ocurra esto. Si yo no tengo un buen ambiente, pues voy a tener una enfermedad, por ejemplo la diabetes. Si en la familia hay diabetes, si yo me cuido de no comer cosas dulces ni mucha harina, pues voy a llegar a no tener diabetes. ¿Sí? Al contrario, una persona que tiene una predisposición ya a tener diabetes y consume, pues seguro que va a ser una persona que no tendrá a tener una enfermedad como la diabetes. Entonces, el ambiente es importantísimo también. Cambio del fenotipo, pero no del genotipo. Los genes no han cambiado, es el ambiente el que ha modificado esos genes. ¿Ya? Bueno. También hablan de que, pues, referente al ambiente, de que ciertos cambios en el material genético que no afectan, es otro concepto que se tiene también de lo que es la epigenética. Dice, ciertos cambios en el material genético que no afectan la secuencia de genes y que pueden ser originados por señales externas ambientales. O sea que hay que, por ejemplo, la luz ultravioleta. La luz ultravioleta genera grupos metilos, activa grupos metilos. Entonces esos grupos metilos pues van a detener la acción de los genes. ¿Sí? Van a parar, van a activar entonces activar por represión de genes, miren, de acuerdo a estos grupos metilos o acetilos que se ven. Esos grupos metilos o acetilos que se pueden dar son las modificaciones que causan que el ADN se modifique, pero no en su secuencia, sino en la forma de actuar, ya sea apagándose o ya sea prendiéndose para hacer el proceso que tenga que hacer. Este es otro concepto, dice, a diferencia de la genética que estudia variaciones en la secuencia, estudiamos las mutaciones, la epigenética consiste en la expresión diferencial de genes que tienen lugar sin cambio en la secuencia, lo que les acabé de decir del desarrollo embrionario. Hay una expresión diferencial de genes cuando se va a formar un testículo o cuando se va a formar un óvulo. La secuencia del ADN no tiene nada que ver, sigue intacto, ¿sí? Pero si lo pueden modificar es su actuar. Estos son los mecanismos que les digo, epigenéticos, que pueden cambiar la expresión de los genes sin modificar la secuencia, solo sin cambiar la secuencia, solo modificarla. Hay tres procesos más llamados, más estudiados. Está la metilación del ADN, está la modificación de histonas y están los microARN. ¿Sí recuerdan el microARN? Que hablamos de los tipos de ARN, ahí hablan de micro. ¿Sí? Son ARNs pequeños que se han encontrado principalmente en células eucarióticas. Entonces, el primer mecanismo es la metilación del ADN, donde se encuentran islas llamadas CPG, esos dos nucleótidos, la citosina con la guanina en una de las secuencias,
Ahí se puede dar entonces la metilación de la ADN. Profe, ¿cómo otra vez? Qué pena, no. ¿Repito? Donde se encuentre en la secuencia del ADN, ¿sí? En esta secuencia del ADN, donde se encuentren los nucleótidos citosina guanina, estos se llaman islas CPG, se llaman. Uno cuando va leyendo un artículo uno habla de las islas CPG, ya saben que están en los puntos, ¿sí? En una secuencia. Cuando se encuentran estas islas, los grupos metilos, ¿cuál es el grupo metilo? El CH3. Grupo acetilo, que es el CH3CH2, son grupos acetilos. Eso ya nos toca revolverlo un poco hacia la química, retornar un poco a la química, para estudiar estos grupos químicos. Estos grupos metilos, que no solamente nos van a dar moléculas químicas que hayan por fuera del ambiente de una persona, sino que nosotros también producimos esos grupos metilos. Recuerden cuando hablan de que se formaron un tiempo que hablan mucho de los oxígenos reactivos. Bueno, hay formas químicas o grupos funcionales químicos que hacen reacción entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, si se subió el pH de una persona, cuando hay una fiebre, por ejemplo, pues sube el pH, o cuando baja el pH, hace que se den algunas reacciones químicas que no son favorables para el organismo. Por ejemplo, si nos va a dar una gastritis, ¿ya? Enfermedad, cualquier cosa. Entonces, se forman algunas especies reactivas de oxígeno reactivo que lo que hacen es que dañen esta molécula del ADN, se pegan al ADN y lo inactivan, como pasa con el metilo. Esas reacciones también pueden darse por cambios que se ven dentro de la célula. Profe, ¿el grupo metilo se adhiere directamente a la citosina nomás? Sí. Sí, aquí en estos casos de metilación del ADN se hace la citosina. Se vuelve a la citosina en una secuencia o también en los nucleósidos, en el octámero de histonas. Por eso es que se modifican las histonas también, hacen que ellas, estos punticos que se ven acá en las histonas también son grupos metilos que se han adicionado y han inactivado esta secuencia para que no salgan de ahí. Recuerden que para que se dé la transcripción, él tiene que salir de aquí, soltar las histonas para que se den. Entonces ahí no se darían porque quedaron ahí apretadas y no se sueltan, ¿sí? Hasta que haya una orden pues, de que esto deba pasar. Esto es una forma de regular el ADN, ¿no? O el ADN. No es que sea solamente producto de una enfermedad. Esto lo hace la misma célula para decir, por ejemplo, hay mucha insulina en una persona, entonces no podemos seguir produciendo tanta insulina. Paremos el gen que codifica de la insulina, parémoslo de esta forma, metilándolo o modificando donde está esta secuencia donde están las histonas de esa secuencia que va a producir después la proteína. Se le agrega el grupo para que no sea leído, entonces, ¿sí? Ajá, para que no se alargue y no salga. Lo que siempre sería cuando se encuentre en la cadena de citosina guanina es donde se va muy bien metilo. Sí, el grupo metilo. Profe, eso también podría pasar para las personas que tienen diabetes, no recuerdo si es la tipo 1 o la tipo 2, que no se genera la insulina. Sí, la 1. Sí. Es por eso. Pues, pero aquí para estas personas más que todo tiene que ver con el gen que produce eso tiene que ser porque eso es familiar, ¿no? Es un gen que ya viene mutado. Aquí no es que esté mutado, aquí se ha modificado. Que esté modificado. Una forma de regular, que no se produzca tanta insulina
porque ya es suficiente. Eso es lo que hace la célula normalmente. ¿Sí? Cuando eso se sale ya de las manos de la célula, entonces ya se crea la mutación y se crea la enfermedad. Aquí hay una modificación de histonas. Hay varias formas de modificar histonas. Por ejemplo, una forma es la ubiquitinación o la metilación. La fosforilación también son procesos que hace la célula para poder modificar entonces las histonas y ellos no vayan a soltar el ADN. Y miren que aquí hay unos aminoácidos importantes que son los que en esta proteína son los que, si esta proteína tiene muchas lisinas, entonces va a ocurrir un proceso de acetilación. Si tiene muchas lisinas y argininas, puede producirse la metilación. O cuando hay sinasas, eserinas y treoninas, se va a dar en la fosforilación, o sea, que va a agregarse los fósforos, los fosfatos, en estos procesos. También hay modificación de algún tipo de histonas. Se da la metilación, la acetilación, la ribosilación, la ubiquitinación, la fosforilación, citrulación, sumorilación. Esto tiene que ver dependiendo qué tipo de proteína es la que está, es la que tiene, o sea, qué residuos tiene de aminoácidos una proteína para que ocurra cualquiera de estos procesos. ¿Sí? Cualquiera de ellos. Dice que en el 2001 se hizo un estudio sobre el código de las histonas y decían que había enzimas que llamaban enzimas escritoras, que eran aquellas que añadían marcas epigenéticas, otras que quitaban esas marcas, ¿sí? Entonces, si las quitan se llamaban borradoras, y otras que se llamaban lectoras, son enzimas que interpretan el código de las enzimas. Es lo que yo les decía, si una enzima, si una histona tiene la mayoría de residuos, recuerden que ellos son enzimas, ¿no? Entonces, o proteínas. Si esta proteína llamada histona tiene muchos residuos de lisina, entonces ¿qué se va a dar? Metilaciones. Si tiene muchos residuos de treonina o de lisina, entonces ¿qué se va a dar? Fosforilaciones. Porque es más fácil que le peguen un fósforo a esas enzimas. Y a esos procesos pues se llaman entonces epigenéticos. Entonces los procesos epigenéticos, ¿por qué se dan? Pues como les decía, para que las transcripciones sean impedidas y el gen esté apagado o se inactive, o para que esté activo. ¿Sí? Son las marcas que se dan normalmente, que encienden y apagan genes. Hay también variantes de histonas que también son modificadas, entonces las cambian. Si por ejemplo una enzima en una histona, por ejemplo la histona H1 tiene una variante que se llama H3.3. Si esta histona está de pronto, no está bien, pues puede sufrir una modificación, entonces se cambia esta histona por esta. Que cambia la histona entre ellas. Eso es lo que pasa aquí. Existe un intercambio dinámico de histonas o variantes de histonas en la cromatina, que se correlacionan con el estado transcripcional de un bloque determinado. Entonces depende, si no puede una histona, ahí mismo vienen las variantes y las reemplazan para que puedan ser modificadas. También se puede modificar cuando ellas hacen estos loops, ¿sí? Hacen que a la hora de que vayan queriendo salir el ADN, ellas se vuelvan como unos lazos que no permitan que esté lineal y pueda seguir saliendo el ADN para hacer la transcripción. Eso también puede ocurrir, haciendo lo que llaman looping o asas o bucling de cromatina. También dentro de la epigenética hay algo muy importante
que ha confirmado que realmente se da ese proceso epigenético para regular la acción de los genes, es que en los cromosomas, ustedes se acuerdan que hay dos territorios muy importantes que se llama, el uno se llama eucromatina y el otro se llama heterocromatina, ¿cierto? Eso lo tenemos en la clasificación de la cromatina que forma el cromosoma. Entonces, esos territorios, mírenlo aquí en esta microfotografía electrónica, está mostrando que la eucromatina está más hacia adentro, en un territorio más especial, mientras que la heterocromatina, que es la más negra, es la que está alrededor, como más hacia la periferia de la membrana nuclear. ¿Ya? También lo pueden ver, vieron ese tipo de lo que yo les decía, que había sitios de replicación temprana y sitios de replicación tardía. ¿Sí recuerdan? Cuando hablamos de transcripción. Entonces, ahí también pudieron darse cuenta que aquellos sitios de replicación tardía eran aquellos sitios donde había más heterocromatina que eucromatina. Y si ustedes pueden recordar, la eucromatina es la que tiene genes activos y la heterocromatina tiene los genes inactivos. ¿Ya? ¿Sí recuerdan eso del primer semestre? Cuando hablaron de clasificación de la eucromatina y de la cromatina. La cromatina se compone, se divide en eucromatina y heterocromatina. La eucromatina es la activa y la heterocromatina es la inactiva. Y fuera de eso, la heterocromatina tiene dos subtipos. La heterocromatina, la facultativa, ¿sí se acuerdan? ¿O no? La heterocromatina constitutiva y la facultativa. La facultativa solo la tenemos en las mujeres en el cromosoma X, en uno de los dos cromosomas X, que tiene que inactivarse ese cromosoma. Hay sitios de ese cromosoma X que se inactivan. Si no se inactivara, no habría compensación de dosis. ¿Compensación de dosis con qué? Con el cromosoma Y. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos dos X y los hombres tienen XY, el XY es pequeñito, el X es grande, o sea que tiene más genes. Entonces, ¿nosotros tendríamos más genes que los hombres? No, eso no sería equitativo. Eso no es equitativo. Entonces, esa forma de inactivar el cromosoma, el otro cromosoma X, compensa que el Y sea pequeñito. Y eso lo hace por la heterocromatina facultativa, que solo hay en las mujeres, se inactiva. Entonces, es otro proceso epigenético. ¿Sí? Ese es otro proceso epigenético. La inactivación del cromosoma X. Por último, tenemos los microARN, es la otra forma. Entonces, los microARN lo que hacen es degradar el ARN mensajero o inactivar el ARN mensajero. Se va a producir mucha proteína, entonces esos ARN mensajeros que tienen que ver con esta proteína, toca detenerlo, que no se siga produciendo tanto ARN mensajero. Entonces, ¿cómo lo detiene? Modificando, se pegaría este ARN mensajero, se pega, perdón, este ARN micro se va a pegar en este ARN mensajero, donde se pueda complementar, se pega y lo detiene, porque el ARN solamente tiene una sola cadena. Entonces, ahí lo va a inactivar. ¿Ya? Bueno. Aquí simplemente era para mostrarles algunos genes que se han inactivado por ese proceso y que pueden estar alterando cuando el proceso epigenético o la hipermetilación, cuando se da hipermetilación de muchos metilos, también pueden dañar al gen. ¿Sí? Eso también tiene que ser también controlada el proceso epigenético, ¿sí? Que no se dé tanta metilación, porque si se da mucho metilo en un gen, pues lo que va a hacer, va a causar son muchas células.
Profe, ¿y esa adherencia del micro ARN en el ARN mensajero no produce mutaciones? No, porque lo que hace es apagarlas. Ah, lo apaga. Como no cambia la secuencia, no causa mutación, no cambia. Pero si está ocupando como ese espacio allí. No, simplemente la inactiva y no deja que se produzca esa proteína. No cumple funcional. No cumple función. Deja funcional con la proteína. Pero no lo deja. No es como decir, matarlo. No sirve. Bueno, en el síndrome de X frágil, que es la primera causa hereditaria de retardo mental con problemas de desarrollo y trastornos de conducta, es la segunda más frecuente después del síndrome de Down. Aquí también hay un silenciamiento por la sobremetilación. El gen FMR1, esa es la mutación, ahí sí hay mutación, ¿sí? Porque al estar súper hipermetilado, entonces eso ya pasó del extremo, ¿no? Entonces ahí sí inactivó el gen. Aquí lo ven inactivado, ¿sí? Inactivado, entonces ya, este es un gen que tiene una secuencia que se repite varias veces, se puede repetir hasta 200, es normal que se repita, ese gen tiene esas repeticiones, ¿sí? De 200, no mentiras, de 50, son 50 y sería normal. Cuando pasa a 200 ya hay una premutación y cuando hay más de 200, entonces ahí ya empieza a haber la hipermetilación, que lo que va a hacer es causar entonces una mutación grande, inactiva totalmente la proteína. ¿Qué pasa con las metilaciones o con el microARN? Él se puede parar ahí, ¿sí? Pero él puede quitarse también. Si la célula necesita que esa proteína tenga que seguir, ese micro se quita, sale. ¿Sí? Como pueden salir las metilaciones como en la transcripción, cuando se forma la caperucita que va a salir el ARN mensajero, en el citoplasma ya se quita ese microRNA. Eso es lo que pasa con la metilación. Aquí quería mostrarles lo del cromosoma X en la espandida. En los cromosomas X, yo no sé si ustedes hablaron el primer semestre del corpúsculo de Barr, ¿sí? Ese corpúsculo de Barr es el cromosoma X inactivo, que está inactivado. Y está inactivado por metilaciones. Entonces, lo mismo pasa en los animales. Yo quería que miraran, por ejemplo, para que puedan diferenciar un gato de una gata. La gata tiene más colores porque tiene ese X más inactivado, tiene más X inactivado en su célula que el macho. El macho no lo tiene inactivado. Eso es lo que da esa diferencia de colores. Hay gatitos que tienen más colores que otros. Es por eso. Esto es sobre la epigenética del ambiente, que cambia el fenotipo, como les dije. ¿Sí? Todos estos químicos, el ejercicio no hacerlo, el estrés, la dieta, si consumimos mucha hamburguesa, mucha pizza, mucha salsa de tomate, el humo, el cigarrillo, las infecciones, la inflamación, van a causar que este ADN se nos hipermetile, ¿sí? Y nos va a cambiar entonces el fenotipo, de sano a enfermo. Otra cosa, la herencia oscura. Yo la herencia oscura ya la he leído en dos formas. Una que dice que los hombres tienen unos traumas. O sea, ¿por qué estudiaron esta herencia oscura? Y la relacionaron con los procesos de metilación, en procesos específicos, ¿sí? Sucede que hicieron estudio de genes a las personas que venían de
abuelos padres que vivieron la guerra esa de Alemania y que nos metían allá en esos sitios terribles. ¿Cómo se llama eso? Campos de concentración, metían a los señores de los campos de concentración, pero ellos ya habían tenido sus hijos, habían heredado ese pánico, porque muchos salían de ahí, entonces heredaron ese pánico a eso. Y se dieron cuenta que el hombre, o sea, los XY, son los que más llevan ese, no tanto la mujer, porque igual salieron hombres y mujeres de esas personas que sufrieron, pero el que más estaba afectado era el hombre. Entonces hicieron estudios para mirar ese proceso epigenético que pudo haber ocurrido entre esas personas, comparando hombres y mujeres, y se dieron cuenta que sí, que los más afectados eran los niños. ¿Pero en qué sentido? En el trauma de los nervios, o sea, tienen un trauma y ellos tienen una parte de su cerebro, de todas maneras, como dañada. Traen ese trauma. Y que más afectado es el hombre que la mujer. Dice, y la impronta genética, que también es algo que tiene que ver con la metilación, la impronta genética se refiere a genes masculinos y a genes femeninos inactivados, dependiendo del origen. Si un gen es heredado por vía materna, entonces el gen que viene, nosotros tenemos dos genes, un gen que viene por vía materna, un gen que viene por vía paterna, ¿ya? Entonces, cuando viene un gen por vía paterna, que va a hacer una función importante, se inactiva, si viene por el padre, se inactiva el de la madre, y si viene por madre, se inactiva el del padre. ¿Cómo se han dado cuenta de ese fenómeno? Y eso es inactivando, ahí se inactivan los genes o los procesos epigenéticos, y eso se llama impronta genética. Entonces, miraron, cogieron unos canguros, antes de que ovularan, le sacaban los núcleos de esas células del óvulo, le insertaban otro óvulo, pero núcleo solamente de un óvulo materno, ¿sí? O sea que esa célula iba a quedar con los óvulos maternos, dos núcleos maternos, ¿verdad? Lo dejaban desarrollar un poco y se daban cuenta que el embrión que se formaba era un embrión que estaba más completo que cuando dejaban que fueran solamente los núcleos masculinos que generaran ese embrión. Cuando generaban ese embrión, ¿qué se veía? Que lo que más se desarrollaba era la parte extraembrionaria, era la que mejor se desarrollaba. Les dijeron, la mayor parte de un embrión viene de genes maternos. Y lo que es placenta, el resto de cosas fuera del embrión, se vienen más de genes paternos. Eso fueron los diseños que hicieron. Entonces empezaron a hablar de la impronta genética que protege la metilación en puntos específicos del genoma. Dice, estos sitios son aquellos donde se encuentran los cambios epigenéticos relevantes, por ejemplo, para un trauma, porque viene del padre o porque viene de la madre. Es más, hay un síndrome, el síndrome de Prader-Willi y Angelman. Sucede que en ese síndrome ocurre una lesión en el cromosoma, en una región del brazo largo del cromosoma 15. Cuando esa lesión se da o el hijo la recibe de la madre, del cromosoma materno, se da el síndrome de Angelman. Pero cuando esa lesión viene, o sea, el niño adquiere el cromosoma paterno con la lesión, se da el síndrome de Prader-Willi.
Hay algunas coincidencias entre ellos, pero hay mucha diferencia entre ambos síndromes. Prader-Willi es un síndrome de un niño que tiene una convulsión por la comida. El Angelman no, pero es un niño que es agresivo, incluso que a veces el control de ellos es difícil del comportamiento, mientras que la niña Angelman es solo risas, solo risas, solo risas, solo risas. Hay diferencias entre ellos dos. ¿Y cuál es la diferencia de ellos dos? ¿De dónde viene el cromosoma? Si es materno o paterno. Eso nos está confirmando estos estudios, ¿sí? Estos estudios de la impronta genética que tienen que ver con la efectividad. Aquí tienen unos videos, si los quieren ver. Hay muchos en YouTube, que pueden ver los que sea. Yo miré estos y eran bonitos. Es para que ustedes puedan entender. Me gusta uno de estos, habla de gemelos, que también son estudios bonitos que se hagan en gemelos porque se pueden ver las diferencias también o las similitudes que pueden tener. Bueno, hijos, creo que les dejo estas tareitas para que acaben ustedes de complementar, porque es que seguimos con un tema de mutaciones. Y me gustaría que se vean estos videos. Esta fotografía que tengo aquí también habla un poco de la herencia. De la herencia negra. ¿Qué era eso? Esta. ¿Sí? Que se herencia negra. Y habla de la parte del racismo y todo, también es bonito, es un documental muy bonito. Entonces, tarea, los videos, hay 3 videos, porque también está el de la traducción, así es la explicación que ya comienza. ¿Sí lo vieron? Este que dije ahorita, en la clase anterior, ¿sí lo mostraron? Sí.